Para mí es un gusto volver a dar esta clase sobre errores comunes en electrodiagnóstico. Esta es una clase que la doy periódicamente y está dirigida a los residentes. Es un tema básico y espero que estén muy atentos porque esto de los errores comunes es un tema fundamental en electrodiagnóstico. El electrodiagnóstico básicamente es el reconocimiento de señales eléctricas, reconocer una señal eléctrica y medirla. En eso se podría resumir. Y son señales eléctricas obviamente de origen fisiológico. Vamos a reconocer señales eléctricas del nervio periférico y del músculo fundamentalmente. Y saber si esas señales eléctricas, luego de su observación y su medición, son señales normales o anormales. Y finalmente obtener una interpretación, darle un significado a estas señales eléctricas. Este es un capítulo que les recomiendo del libro de Kimura sobre errores frecuentes en electrodiagnóstico y las bases fisiológicas para que esto suceda. Los errores en electrodiagnóstico se pueden resumir en errores técnicos y errores en interpretación. Los errores técnicos es poner mal los electrodos, poner la aguja en el músculo que no es, pensando que es otro músculo, no hacer una buena abrasión, una buena limpieza, trabajar con impedancias muy altas, dar un estímulo insuficiente, un estímulo eléctrico o exagerado. Todos estos son errores de tipo técnico. Y hay errores en la interpretación. Es que si bien se registran las señales de manera adecuada, las conclusiones a las que se llegan son totalmente equivocadas. Por ejemplo, signos de inervación en músculos de miembros inferiores. Y el paciente no se le examina y se escribe en la conclusión que el paciente tiene una radiculopatía múltiple. Pero luego del análisis se sabe que el paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Esto es un error en la interpretación. En el desconocimiento de la anatomía es una causa de error. Trabajar con afán, como sucede muchas veces, y me pasa a mí seguido, o trabajar incómodo, hacer un examen en condiciones incómodas, eso es fuente de error. En este caso en el que ven la foto, en esa condición es difícil examinar bien el nervio cubital. Eso de trabajar con el paciente sentado ahí, cómodo, lleva a mediciones incorrectas. Esto es un ejemplo de un error técnico. Esto de no saber dónde queda el flexor carpi radialis, más o menos 2 de cada 5 residentes, cuando uno les dice examinen el flexor carpi radialis, no tienen ni idea de dónde queda. Y estos son temas básicos. ¿Cuál es la principal causa de las fallas en la interpretación? Es la falta del examen clínico o de no escuchar lo mínimo que dice el paciente, cuáles son sus síntomas. Si el paciente dice que se le duermen las manos, si el síntoma principal es dolor, si tiene debilidad, estos son causas de errores en la interpretación. Por ejemplo, en este caso, el paciente tenía signos de inervación activa en miembros inferiores. Con el examen de los reflejos nos orientamos hacia un diagnóstico de una esclerosis lateral amiotrófica. Paciente que refiere dolor en la extremidad más que en la espalda, que dice que tuvo un episodio muy grave de dolor que disminuyó ese dolor y se presenta así en la consulta. Ese cuadro sugiere una radiculopatía lumbar y requiere un examen electrofisiológico bien detallado porque el pretest es muy alto. La debilidad y la atrofia son
hallazgos fundamentales para hacer un diagnóstico de una enfermedad grave, una enfermedad de la neurona motora o lesiones axonales graves. Examinar la presencia del pie caído, que se hace en un momentico en el consultorio, también nos orienta. El error más grave es llevar al paciente directamente a la camilla y empezar a hacer el examen sin haber mirado lo mínimo. Las neuroconducciones sensitivas son señales o producen señales que son de muy baja amplitud, de microvoltios, entonces la exigencia técnica es mayor. Los nervios que más sufren de un mal examen son el cubital y el nervio sural. Una buena limpieza con alcohol, un examen en condiciones cómodas, una buena señal isoeléctrica nos va a dar un cubital que es reproducible si el paciente lo tiene. Pero si tiene mal ubicados los electrodos o las impedancias son muy altas, va a aparecer este tipo de contaminación motora. El nervio sural es particularmente exigente y requiere una buena limpieza, buena abrasión para obtener señales de este tipo, señales reproducibles, no lo que llamamos nosotros cariñosamente surales espurios, esos surales medio inventados y de muy mala calidad. Siempre es fundamental ver la línea de base, una línea de base que pueda asegurarnos que la calidad del examen es adecuada y unas impedancias ojalá por debajo de 20 kiloohms. Las neuroconducciones motoras examinan el nervio de una forma indirecta. Recuerden que en la neuroconducción motora estamos haciendo una evaluación finalmente del músculo, del potencial que se genera en el músculo. Entonces por eso se dice que es una medida indirecta. Si hay pérdida de axones, la señal en el músculo va a ser menor, pero no estamos mirando el nervio a diferencia del potencial sensitivo. Y estos son los errores más comunes: la estimulación eléctrica excesiva o la estimulación insuficiente y la mala ubicación de los electrodos. Del nervio mediano, esto los va a acompañar por toda su vida los que se dediquen al electrodiagnóstico. Les aseguro que la electrofisiología, con algunos cambios, va a seguir por muchos años. Ahora llegan nuevas tecnologías, llegan más cosas, ahora está el apoyo del ultrasonido, pero muchos de ustedes van a vivir de esto. Entonces es importante que desde ya hagan los estudios de buena calidad, que ubiquen bien el punto motor en el abductor pollicis brevis, que hagan una ubicación adecuada de los electrodos, que midan bien, si tienen la posibilidad, ojalá siempre o calienten las manos o midan la temperatura, es una fuente de error importante. Y esto se debe prestar muchísima atención, es a la estimulación eléctrica, qué tanto se está estimulando el nervio. Si se pasa de intensidad, empiezan a estimular el nervio cubital. Entonces puede suceder que un paciente con una lesión severa del mediano por un síndrome de túnel del carpo aparezca una respuesta que es informada como normal, pero entonces después viene el problema porque no sale el potencial sensitivo. Entonces nos lleva a conclusiones absurdas en el informe y se deben obtener registros de esta calidad. Fíjense que aquí nunca hay deflexiones hacia abajo, deflexiones positivas. Una deflexión positiva en el estímulo aquí distal es una indicación de que están mal ubicados los electrodos o que se está sobreestimulando. Cuando esa deflexión positiva es aquí en el estímulo proximal, puede ser simplemente que se está identificando una anastomosis, no es calidad técnica inadecuada. El nervio cubital. Para hacer un examen del nervio cubital se requiere comodidad, que el paciente tenga el codo flexionado, que se puedan hacer las mediciones bien y no que el brazo esté levantado
los cables todos colgando por un lado para otro, porque de eso depende que se encuentre una disminución de la velocidad de conducción disminuida en el codo. Si se hace mal, se van a dar falsos positivos o falsos negativos. Un falso positivo que va a llevar a una cirugía innecesaria. Y se deben obtener registros con esta calidad. Y tener presente siempre la anastomosis, esos son temas de revisión en otro momento, pero realmente es una fuente importante de fallas en interpretación de exámenes, la presencia de la anastomosis en miembros superiores, y también hay anastomosis en miembros inferiores. El nervio peroneo da a veces dificultades. Este es un registro de buena calidad cuando el estímulo es insuficiente, no se obtiene respuesta, o cuando obviamente no se ubica el electrodo en el extensor corto de los dedos. Si no se obtiene respuesta distal, se debe buscar el estímulo proximal. Ustedes ya lo saben bien. Y el nervio facial, ese sí que es un verdadero problema a veces. En un paciente con una parálisis facial, a que se le hace una estimulación excesiva o inadecuada, nos puede dar una respuesta falsa. Montajes de estos hay diferentes. Este está en el del libro de Preston. Fíjense dónde se ubican los electrodos de registro y el estimulador, como hacemos nosotros a veces, preauricular, pero aquí le dan las diferentes opciones. Pero Kimura tiene otros montajes. Landecker estimula, acá siempre recomienda esta estimulación. Mire dónde ubica los electrodos de registro. Este es de otro del libro de Chu, otro montaje más. Lo importante es que se familiaricen con un montaje, y lo básico es que se familiaricen con la respuesta que se debe obtener. Fíjense que nos da otros montajes diferentes y se debe obtener una respuesta sin deflexiones positivas, potenciales reproducibles de muy buena calidad. Miren otro ejemplo. Y en el libro de Kimura aparece esto: un paciente con una lesión severa del facial, una lesión total del facial bilateral, y cuando se hace una estimulación excesiva, se obtienen estos potenciales, que es lo que pasa muchas veces. Esa estimulación ya directo del macetero, por conducción de volumen, los electrodos registran este potencial. Entonces, he visto casos en que se llega reportado un examen como normal, cuando el paciente tiene una parálisis facial completa, total y muy grave, por estimulación excesiva. El nervio axilar no es tan difícil de estimular, pero la ubicación de los electrodos puede variar. A veces yo pongo el electrodo activo aquí distal y el de referencia proximal para evitar la presencia de esa deflexión positiva. Y lo mismo, aquí está la señal sin deflexiones positivas, una señal de buena calidad. Bien, sigamos. En electromiografía, la electromiografía es un examen que es técnicamente más exigente, porque se requiere más habilidad en reconocer señales eléctricas. De hecho, en algunas partes del mundo los exámenes de neuroconducción lo hacen técnicos, y la electromiografía ya la hace propiamente el médico especialista. ¿Qué dificultades hay? En que se confunden las fibrilaciones con espigas de placa terminal. No siempre es fácil ver unidades miopáticas o las unidades neuropáticas. Hay confusión entre las miotónicas y las pseudomiotónicas, tampoco es fácil. Eso de las unidades polifásicas también es un pereque. Y es molesto cuando un residente ve una polifásica y dice una polifásica, advirtiendo que hay algo anormal. Mire, que es algo anormal. Recuerden que hasta un 30-40% de unidades motoras en un músculo pueden ser polifásicas. Lo importante es identificar si la
unidad motora es la unidad polifásica es inestable o es estable, si tiene características patológicas o si la proporción es excesiva. Eso sí sería patológico, pero en sí mismo una polifásica no es patológica. Reconocer una unidad neuropática, cuando es claramente neuropática, pues no hay problema. Lo mismo cuando es claramente miopática, pero no siempre es tan sencillo. Y se recurre a veces al IPA. Tengan presente que el IPA, cada puntico de esos que ustedes ven cuando le hacen un IPA al paciente y empiezan a ver un poco de puntos, ese puntico no es una unidad motora, sino es el registro de un segundo, una promediación de señales en amplitud, número de giros, y ese segmento se representa en un punto. Entonces no vayan a decir que esto es una unidad motora, cada puntico. Y también recuerden que si no fue fácil identificar la señal neuropática o miopática en el registro básico convencional, esto no siempre lo va a solucionar. Esto a veces sirve como para adornar un poco el informe, para darle más contundencia al resultado, pero si están confundidos con la señal original convencional, esto puede seguir dándole problemas. Entonces es fuente de error. El diagnóstico diferencial, cuando se ven signos de inestabilidad de membrana, por ejemplo en miembros inferiores, es fuente de error porque no se examina la extremidad contralateral, no se examinan una suficiente cantidad de músculos, en especial cuando se ven signos de inestabilidad de membrana. Es básico que cuando esas anormalidades aparecen en músculos de la misma raíz pero de diferente nervio, se piensa en una radiculopatía. Cuando son de músculos de diferente nervio y diferente raíz, en una enfermedad de neurona motora. Esta tablita del año 2002 es muy útil porque muestra cómo aparecen las anormalidades dependiendo de la raíz afectada. El tensor de la fascia lata en pacientes con radiculopatía L5, ese es bien importante examinarlo. A veces es difícil de ubicarlo, el ultrasonido ahora da una ventaja de ubicar ese músculo. Cuando se sospecha una radiculopatía L5, siempre es bueno examinar el músculo tensor de la fascia lata. Mire el gastrocnemio medial, cómo aparecen signos de fibrilación en cada uno de estos pacientes que tienen una radiculopatía S1. Les recomiendo esta tabla de trabajo. Y siempre tener presente el diagnóstico codiferencial de una enfermedad de la neurona motora. En radiculopatía, por lo general, existe ese antecedente de dolor muy grave, un dolor que se propaga al miembro inferior, y en esclerosis lateral amiotrófica es evidente la debilidad. Y en el interrogatorio a veces se presentan confusiones. Uno le pregunta al paciente que si se le ha dormido la pierna, él dice que sí, que la tiene dormida, pero está diciendo es que la tiene es muy débil, o eso es lo que quiere decir. Realmente no es que tenga una alteración sensitiva, sino quiere expresar que no mueve bien la pierna. Eso de si la tiene o no la tiene dormida puede confundir. Un error en esto, con las anormalidades que uno identifica, lleva a errores en la interpretación de los resultados. Bueno, y ya vamos terminando. Exámenes raros, los exámenes que no son tan comunes, eso sí que es fuente de error. Por algo dice este fisiatra sabio: solo atiendo manos y pies, nada de niños, porque eso sí que genera problemas, dificultades. La de pediatría, ustedes lo han visto, si han hecho exámenes de electrodiagnóstico de niños, que sí es más difícil la parte técnica, ubicar los electrodos, mueven la mano, esto es bien complicado a veces. Y fundamental, antes de llevar al niño al examen en la camilla, atentos a la inspección, al examen físico. Estos son casos de niños con una distrofia miotónica, un déficit de medrosina.
Aquí el fenotipo prácticamente lo dice todo, una distrofia miotónica. Pues ya sabe qué van a buscar en la electromiografía y no van a ciegas ahí a ver qué, a buscar sorpresas. Estas hipertrofias con atrofias que indican que hay una miopatía. Fíjense, músculos de la misma raíz con trofismo diferente, en los niños con Duchenne, porque van a llegarle a exámenes de niños, solicitud de exámenes de niños que tienen posiblemente un Duchenne. Y el primer sitio de paraclínico que aparece antes de la CPK a veces va a ser el examen de electromografía. Entonces, atentos. ¿Qué particularidad puede tener esto? Eso, que van a examinarlo y no le van a encontrar tan fácil, dependiendo de las anormalidades en el cuádriceps, en la electromiografía. Y si hay anormalidades muy claras, miopáticas en el bíceps. Una niña con una distrofia facioescapulohumeral se detecta por una escápula asimétrica, que en particular tiene, por ejemplo, esta distrofia, que es muy difícil encontrar unidades miopáticas. Y en niños sí que es más difícil. Y en adultos a veces solo se encuentran en músculos paraespinales cervicales. Usted le busca músculos del bíceps, no, finalmente lo informan como normal o le ponen miopatía, pero por el examen clínico. Pero a veces el examen clínico tampoco es tan fácil. Y obviamente tener siempre en mente el Duchenne, que es, si alguna vez le llega un niño con alguna alteración, esto puede ser el diagnóstico. Y lo más importante, vean al niño caminar y correr, saltar, antes de ir al examen de electrodiagnóstico. Y si es un niño grandecito, medio inquieto y que no colabora mucho, hacer un examen solo va a ser imposible. Se tienen que recurrir a más personas para sujetar al niño. Eso ténganlo presente. Y los exámenes poco comunes que piden de vez en cuando, esos son también fuente importante de error. El estímulo repetitivo es algo que vale la pena que practiquen, porque de pronto les aparece esa solicitud y van a tener dificultades con eso. Vean este caso, que lo hablamos de cuando en cuando. Se le hace el estímulo distal del nervio cubital, sale una amplitud muy bajita. Y así le empiezan a examinar todos los nervios, todos con amplitudes bajitas. Pero apenas usted le dice al paciente que haga una activación voluntaria, que separe el dedo y le hacen este estímulo, ahí ya tienen el diagnóstico, el potencial como que se recupera. Entonces ya tienen el diagnóstico de una enfermedad de Eaton-Lambert. Con eso solo ya tienen el diagnóstico, pero si quieren adornar más, le hacen el test de alta frecuencia, donde van a ver los incrementos significativos en el test de estímulo repetitivo, incrementos en la amplitud del potencial de acción muscular compuesto. Y igual la electromografía de fibra única, ustedes van a tener la oportunidad, muchos ya la tienen, la experiencia de hacer la electromografía de fibra única, tiene también sus dificultades, eso requiere bastante práctica. La electromiografía del diafragma, del nervio frénico, son exámenes también complicados en cuidados intensivos. En la electromiografía, a veces piden electromiografía laríngea. Yo particularmente le saco el cuerpo. Jorge Díaz la hace, tiene mucha experiencia en hacer ese examen. Y así hay otra cantidad de nervios que a veces piden. Y que uno nunca ha hecho y le toca hacerlos, entonces ahí eso es un problema. Entonces vale la pena estar practicando estas técnicas así con alguna frecuencia antes de que le llegue así de sorpresa al consultorio. En conclusión, y para recordar, siempre evalúen clínicamente el paciente una probabilidad pretest que puede tener antes de irse a ciegas a hacer un examen de electrodiagnóstico. Cuando empiecen el examen, que el equipo esté prendido.
en el amplificador. Seguido me llaman, mire que no sale nada, está apagado el amplificador, o está desconectado el cable del electroactivo. Miren la línea de base, si no hay buena línea de base no empiecen a estimular, a mandar corriente y la gente haciendo los corrientazos y es una señal ahí todo suelto. Siempre revisar las impedancias, incluso en neuroconducciones sensitivas es bien importante. Un sural con impedancia de 100, eso empieza a salir todo feo. Y nos lleva a los potenciales espurios. Y practiquen de forma cotidiana esos exámenes que son un poco comunes. No dejen de practicar. Listo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, y si no, pues nos veremos en la próxima. Hasta luego.